Buenos días queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos saludarnos aunque sea a distancia y desde nuestros hogares podemos decirnos no bienvenidos a la casa de Dios como acostumbramos a hacerlo, pero aunque en casa les decimos que Dios derrame sus bendiciones en cada uno de ustedes y juntamente con mi esposa. Un saludo muy cariñoso para todos, para todos. Y que la paz de Dios se manifieste en su diario vivir, en su vida. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos das. Después de haberte adorado, ahora nos exponemos a tu santa y divina palabra. Señor, tú sabes que tengo tanta necesidad de tu ayuda. Que tu Santo Espíritu me favorezca para que tu palabra llegue con pureza, con claridad a cada corazón, a cada vida, a tu iglesia y a los que se unen a nosotros para escuchar tu santa palabra. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar ahora. Después también tendremos un tiempo de la oración pastoral como el domingo pasado. Pero por ahora nos ocupamos del mensaje. Quiero decirles que en los programas llegará un mismo título y también ha llegado las citas y sí, porque es el mismo versículo, hermanos, de Deuteronomio, acuérdense ustedes, 29. Pero en esta ocasión vamos a presentar la otra parte, que es la primera parte, diríamos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y como conclusión vamos a referirlo la segunda parte del versículo. Nuestro texto comienza con lo que a Dios pertenece. Así empieza nuestro texto, hermanos. Y con el mensaje del miércoles usted ya tiene el antecedente necesario para irse adentrando en esto. El texto entonces nos dice las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, a Él, y nada más a Él, ¿sí? Y estas cosas secretas, sí, lo oscuro, lo incomprensible, lo misterioso, lo oculto. Dios sabe cuántas caras y cuántos nombres tiene. Lo secreto. Nosotros acostumbramos a expresarlo con preguntas, esta cuestión de lo secreto, como ¿por qué Dios permite esto o aquello en nosotros o en otros? Y empezamos a hacernos preguntas de aquello que solo a Dios le pertenece. Vamos, ayúdenme, hermanos, en esto. A veces nos gusta jugar el papel de falsos profetas, afirmando la causa de la desgracia de alguien, o aún de las cosas que vendrán. Otras veces nos unimos a los discípulos de Jesús de Nazaret. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, donde se va a hablar del ciego de nacimiento. Sí, nos unimos a los discípulos de Jesús, quienes, basados en la tradición o en su experiencia personal o colectiva, sí, también cuenta aquí la experiencia. Preguntan con toda seguridad, noten ustedes, preguntan los discípulos al Señor Jesús con toda seguridad, ¿cuál de las... perdón, hermanos. Bien. Preguntan con toda seguridad cuál de las dos únicas posibilidades es la causa de la enfermedad
de la persona que está frente a ellos. ¿Cuál de las dos posibilidades, únicas posibilidades, es la causa de la enfermedad del ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Así. O pecó él o pecaron sus padres. Y le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque definitivamente solo eran las únicas opciones que había en esos casos, en la comprensión de los judíos de ese entonces, de los israelitas. Y a pesar de que se escribió el libro de Job, siguió prevaleciendo ese tipo de preguntas y concepciones. Respondió Jesús, respondió Dios, aquel que le pertenecen las cosas secretas. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y diríamos nosotros, fallaron. No les funcionó ninguna de las dos opciones. Como fallamos también nosotros. Aquí voy a estar usando la palabra, hay personas, hay hermanos, pero no con la intención de excluirme a mí, hermanos. Simple y sencillamente porque no existe en el español el verbo habemos, que lo concebimos o se concibe comúnmente con una inclusión personal. No, pero no lo hay. Por eso se pronuncia la expresión hay. Y así lo voy a estar haciendo. También se da el caso de quienes, no satisfechos con lo que viven, se enferman por su morbosidad. Al procurar ver lo que sucede en otros para establecer juicios de valor. Algo parecidos porque tienden a ver los otros casos. Y he dicho con morbosidad, espero que se entienda, tratando de escarbar, de ver los otros casos, las otras personas que viven situaciones difíciles y también dar respuestas del por qué, pero eso los lleva a estar observando, a estar viendo. Algo parecido a la mujer de Lot, que se convirtió en columna de sal al contemplar la desolación. Hay otras personas, y en este caso vamos a decir hermanos o hermanas, hay otros que sufren de tal modo que lo efímero de la vida, los pocos años que se vive, lleva a decirse por qué y querer saber por qué tal persona vivió tan pocos años o en el momento más especial de su vida, sí. Pero estas preguntas llevan a que su alma enferme gravemente quien las hace. Así. No saben dejar marchar lo que se ha perdido, preguntándose frecuentemente, pero ¿por qué pasó esto? Y al no poder deshacerse del pasado, no viven un auténtico presente, sino que están en una especie de mundo de los muertos. Diría Ansel Grum en uno de sus libros, lo que debe hacerse es reconciliarse con esas situaciones, aceptarlas como aquellas que forman parte de nuestra vida en un pasado, pero que no tienen por qué destruir
nuestro presente y futuro. Hemos de reconciliarnos con ellas, usa el término él, y me parece interesante. La experiencia más difícil es la de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No voy a dar explicaciones complementarias, porque no nos daría el tiempo, hermanos. Nuestros primeros padres cometieron un pecado estando allá en el huerto. Dios dejó muy claro que habían dos árboles, el árbol de la vida, que estaba, se entiende, en el centro, pero el árbol de la ciencia. Sí. Los estudiosos consideran que los calificativos del bien y del mal fueron un agregado posterior y que ha causado pues cierta dificultad para interpretar esta expresión del bien y del mal. Sí. Ellos le llaman, estas expresiones se convierten en un cruz interpretum, difíciles. Pero ese árbol es el árbol de la ciencia. De todas maneras, cuando se quiere aclarar, y los especialistas en el Antiguo Testamento, como en el caso de Gerhard von Rath, nos dicen que el concepto bien y mal no tiene que circunscribirse en un contexto de moralidad. Sí, eso lo tocan otras porciones de la Biblia. El establecer las diferencias del bien y del mal lo vamos a encontrar en el Salmo número 1. Es más, lo vamos a encontrar en uno de los libros, preciosos libros que se escribieron, que no están en el canon bíblico, pero al finales del primer siglo, como es la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles. Empieza la exposición de esta enseñanza, de esta catequesis, poniendo los dos caminos, el del bien y del mal. Es más, este es un concepto bastante conocido aún por otras civilizaciones. Ya el rey Hammurabi escribió acerca de eso, o dejó algo acerca del bien y del mal, y también hubieron otros. Pero vamos, aquí no se trata de eso. Se trata de los dos extremos, se dice, del conocimiento humano. En otras palabras, saber todo, conocer todo. Y lo que nuestros primeros padres procuraron, por iniciativa de la serpiente, era conocer todo, ser un tanto independientes, no autónomos, liberarse de esa autonomía divina que les guiaba y les decía qué era lo que convenía hacer. Sí. Y por sí mismos entonces hacer lo que ellos creyeran pertinente y definieran lo que convenía o no. Esto llevó entonces a un deseo de conocer aquello que no les tocaba conocer. Lo que tenían que conocer, Dios se los indicó, pero pretendieron ponerse en el lugar de Dios para conocer todo. Los dos extremos. Y nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados del paraíso. Y desde ahí se inicia una historia, queridos hermanos, que ha caracterizado a la humanidad, querer conocer todo. Y no estamos hablando aquí del avance científico, tecnológico, pues Dios lo estableció y Él permitió y ha permitido eso. Pero estamos hablando aquí de las situaciones que suceden y por qué suceden, de esto o aquello que nos parece que debe ser así o asá. Sí,
Estamos hablando de experiencias cotidianas y de la vida. Los otros conocimientos dejémoslo por ahí. Pero una cosa es clara, hermanos, que hay otras áreas también, o la cuestión científica, la tecnológica y otras áreas más, entre las artes, la literatura, bueno, no se refiere a ese conocer, hermanos, ustedes ya saben. Tampoco se refiere, vamos, para los hijos de Dios que cada vez aman más a su Dios y como hijos son hijos obedientes, porque Dios no tiene hijos desobedientes, como hijos obedientes, dice la Escritura. Para los hijos de Dios que aman a Dios, los que no tienen nada que ver con el espiritismo, el demonismo u otras formas de carácter espiritual. Para ellos debemos saber que el misterio, lo oscuro y lo no dominado no es del demonio. Lo que va sucediendo en nuestras vidas, que no podemos conocer y saber, pero van sucediendo, no es del demonio, hermanos. Tampoco es como creían los paganos, destino y fatalidad. No, hermanos, no. Es algo que no viene por casualidad, así, sino que pertenece a Dios, es de Dios. Eso oscuro, ¿sí? Eso secreto, pertenece a Dios. Y ahí está muy bien. Este es lo más importante, que nos baste saber que está en las manos de Dios. Ese conocimiento, el porqué de esas cosas, bueno. Entonces hemos de levantarnos diciendo, ahora sí, hemos de levantarnos diciendo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así. De acuerdo a Romanos 8:28. ¿Sí? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas? Sí. También las que no conocemos. Las que no podemos explicárnoslas. Sí. Esas pertenecen a Dios y Dios sabe. Hermanos, este texto es, como se dice, un texto muy pulido porque trae consecuencias muy hermosas. Va a simplificar nuestra vida. Como hay otros textos preciosos en la Escritura, vamos, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Simplifica nuestra vida, así. Este es uno de esos textos. Pero aquí tenemos que hacernos algunas preguntas, hermanos. Obligadas como sucedió en el mensaje pasado, cuando se decía las reveladas son para nosotros y lo son para nosotros. ¿Se acuerdan? Ya lo expusimos. Vamos a volver a referirlo como una conclusión. Aquí también se nos obliga a ciertas preguntas, al menos preguntas que ustedes mismos se las pueden hacer. ¿Por qué gastar tiempo y energías en las cosas que no nos pertenecen? En lo que es secreto, lo que es misterioso, lo que es oculto. En lo que le pertenece a Dios nada más. ¿Por qué no ocupar el tiempo? Oigan bien. ¿Por qué no ocupar el tiempo, energía, si la vida misma en conocer, en llenarnos de las cosas que nos pertenecen, la revelación de Dios? Y como decíamos la vez pasada, lo único que nos pertenece.
Sí. Nos pertenece de tal manera que esa bendita revelación, esa bendita palabra, tendrá una aplicación en nuestro diario vivir hasta en el mismo momento de la muerte. Y de esa no nos soltamos. Y así terminamos nuestro caminar en esta tierra. La abrazamos, la hacemos nuestra, la atesoramos y con ella vivimos y terminamos nuestro caminar. Porque esa nos pertenece, sí, y nadie nos las puede quitar. Es nuestra. ¿Por qué gastar tiempo en las cosas que no nos tocan? ¿Por qué no dejar en las manos de Dios eso? ¿Por qué no ocupar el tiempo en lo que va a darnos vida? Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, cantábamos. ¿Por qué no ocupar tiempo en esas? ¿Sí? En conocer las cosas reveladas que son verdaderamente nuestras. Y aquí me detengo porque esto sí quedó pendiente. Pero resulta ser que no solo son para nosotros, no solo son nuestras. Vayamos al texto bíblico. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y cómo continúa diciendo? Y para nuestros hijos para siempre. Se dice allá en el Éxodo y a la entrada a la tierra prometida, y se las repetirás a tus hijos, y les vas a enseñar, les vas a instruir, les vas a decir, y los vas a poner aquí, lo vas a escribir allá, y sí, sí, a tus hijos. Claro que nosotros no podemos dar a nuestros hijos algo que no tenemos nosotros. No podemos. A nuestros hijos hemos de darle, estamos hablando aquí a los padres, ¿verdad? Y los jóvenes que lo escuchen para cuando lleguen a ser padres. Esperamos. Tal vez ya no los veamos, o tal vez sí, no sabemos. No sé qué vaya a pasar con esta pandemia. Bien, pero escuchen. Para nuestros hijos. Para siempre, dice el texto bíblico así. Y si es que yo tengo que heredar algo a mis hijos, bueno, esto es lo primero. Hay algo interesante, no les decía la vez pasada, así lo hizo Dios. Dios no lo hizo en septiembre como lo hacen algunos ahora, la cuestión del testamento, porque hay una promoción, yo no sé si siga eso y sale más barato, el gobierno lo procura para escribir los testamentos y quede establecido qué les va a quedar a cada uno, cómo van a distribuir sus pertenencias. Bueno, Dios dejó un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento como herencia para sus hijos. Y esos hijos, amados, reciben, extienden sus manos para recibir lo que el Padre les da. Y todo y es lo revelado. Lo revelado. Pero vuelvo a decir, hermanos, si nosotros como padres, como padres, no tenemos lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios ha revelado, ¿cómo podemos darle a nuestros hijos o a los demás? Y que escuchen bien los padres y las generaciones que vienen, porque como que se nos pasa que tenemos una inmensa responsabilidad en relación a lo revelado. Es para nosotros y para nuestros hijos también, hermanos. Pero ya pasó el tiempo de mis hijos. Bueno, hemos de orar para que nuestros hijos ahora les enseñen a sus hijos
lo que nosotros les enseñamos a ellos. Y si acaso no sucedió, bueno, pedir perdón a Dios y en su misericordia quiera ayudar a los que ahora están en esa posibilidad, hermanos. Así es que aquí también nos hacemos la misma pregunta o algo semejante. ¿Verdaderamente estas cosas reveladas son para ellos? Porque la Biblia dice que para nosotros y para nuestros hijos, como padres debemos preguntar y tal vez el papá le diga a la mamá o ambos, oye, y de veras, estas cosas reveladas son para ellos. Pues sí, ya les enseñamos, ya les mostramos con nuestra vida que nosotros vivimos de acuerdo a lo revelado. ¿Ya se dieron cuenta ellos? Hemos hecho todo lo posible para que así sea. Nuestro diario vivir es de acuerdo a lo revelado. Y a partir de ahí, enseñarles a ellos. Porque la palabra revelada es una palabra que ha de vivirse. Estamos hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, pero también a los que no están unidos todavía a nuestra iglesia y no han hecho lo que se debe hacer, pero ya de una vez escuchen y qué bueno que lo hagan. Porque de esto debemos llenarnos nosotros para poder compartir a quienes nos corresponde y le hemos dicho a Dios. Ay, hermanos, hay unas experiencias difíciles que yo recuerdo. Sí. Veía un jovencito en la iglesia cristiana, el buen pastor, que llegaba, se sentaba en las primeras bancas, por cierto, llevaba un su portafolio. Y anotaba y todo, qué bonito. Dios nos ayude, hermanos, porque tenemos una gran responsabilidad con lo revelado. No estemos perdiendo tiempo en lo que no podemos saber y explicarnos, hermanos. Dejemos eso, esté en Dios. Bendito sea Dios, porque lo tiene en sus manos. Es que Él no me ha llamado a entender todo, me ha llamado a obedecer, no entender. Y si no lo entiendo, bendito sea Señor, yo sigo adelante, caminando, viviendo en lo revelado, en lugar de estar gastando tiempo en las otras cosas. Dios nos ayude para gastar nuestra vida en esto, hermanos. Dios nos ayude. Esperamos que Dios quiera bendecir de esta manera a su iglesia y a las generaciones venideras. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Perdónanos si nos hemos parecido a los falsos profetas, si nos hemos parecido a los discípulos del Señor Jesús cuando estaba en la tierra, en aquel acontecimiento del ciego de nacimiento, o tal vez hasta la mujer de Lot, que, Señor, o a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hay tantos relatos tuyos en tu santa palabra que debieran hacernos reflexionar cada vez más. No, Señor, lo que queremos conocer es lo que tú nos has entregado, nos has revelado. Y así, dichosamente, podamos dársela a nuestros hijos. Porque no es para nosotros nada más, es para ellos. Y quizá pensando en ellos, podamos apropiarnos más de esto. Por eso, Señor, ayúdanos para que tu palabra sea lo más importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. Abre nuestro entendimiento. ¿Qué tan atentos estamos cuando escuchamos los mensajes, los estudios de tu santa palabra? ¿Qué tan despiertos estamos? Nuestras mentes tan despejadas en un día que debe ser de descanso y especialmente preparado para escuchar tu palabra. ¿Qué tanta sed tenemos de tu bendita palabra y cuánto la leemos, la meditamos, la subrayamos, la guardamos? Señor, habla a tu iglesia y permite que
que esto tenga una bendición muy especial. Oh Señor, perdónanos, perdónanos si no hemos dado lo que tenemos que dar a lo que tú nos has entregado. Entonces no estamos extendiendo nuestras manos. Entonces tal vez nos estamos engañando y diciendo que sí estamos bien cuando tu palabra no es lo más importante. Señor, es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para siempre. Ayúdanos. Me uno a tu iglesia, tú lo sabes, Señor. Ayúdanos para que verdaderamente esto se traduzca en una forma muy diferente tal vez, o continuada a lo que se ha hecho en relación a tu palabra, a lo revelado, al leerla, al meditarla, al escucharla. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos detenemos otra vez para pues recordarles lo que tiene que ver con la oración pastoral ahora. Quizá no todas las veces lo hagamos, pero quiero decirles, hermanos, esta semana ha sido difícil para mí como pastor y aún para mi esposa, desde luego. Hemos sabido tantas cosas, hemos invitado a la iglesia a unirse a las 12 del día para orar por algunas cuestiones. Hemos escuchado otras cosas que no le hemos incluido porque tal vez no van a conocer ustedes de quiénes se trata. Bueno, pero es un tiempo no fácil, hermanos. Cada vez veo más difícil esto. Y yo no quisiera que ustedes también se impregnaran de todo eso. Me toca a mí como pastor. Y, sí. Y si ustedes no me dicen, miren, hermanos, yo estoy para eso, para escucharles, aunque sea teléfono. Es cierto, no muy uso mi WhatsApp, van a reírse algunos, pero el teléfono sí. Y me agrada más por teléfono. Y aprovecho a explicarlo, es que es una relación menos deshumanizante. Los escucho y me escuchan. Pueden decirme. Pero damos gracias a Dios porque Dios se ha manifestado en el papá, nuestro hermano Alfredo. Él está ya aquí en la ciudad. Con nuestra hermana Maru, hoy traté de hablar con ella, pero no pude. El último informe no lo tengo, pero pues he sabido que ha seguido bien. Febita se siente ya bastante bien también. La hermana Cindy ya está mejor, hasta el último informe del día de ahora. Eso es lo que sé, del día de ahora. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha escuchado. Pero quisiera también la mamá de nuestra hermana Rebe, ya después de tanto tiempo, ya se le ha dado a conocer que es un problema que tiene en el riñón y una piedra ahí. Ya hasta Rebequita les ha dado alguna información. Sí, y damos gracias a Dios por todo eso también. Pero quisiera platicarles de un caso así brevemente. Hay una persona, hermano de la iglesia El Buen Pastor aquí de Berriozábal. Por cierto, uno de sus hijos va perfilándose como uno de los líderes juveniles de la iglesia. Pero él ha enfermado, está en el Poliforum. Creo que está grave, hermanos. Se llama Hernán. Y esperamos que Dios tenga misericordia de él. El último informe que tuvimos es que está grave. Necesita más oxígeno. Y bueno. Pero hay tantas peticiones. Quisiera agregar otra más. Y aquí me da pena decirlo, hermanos. Porque en las vueltas, en los momentos difíciles de distracción, me ocupé de mi esposa, hablé con ella, estuve con ella y comunicándome con su familia y todo. Y pasaron 2 días y después ya hasta tal vez yo mismo pensé que no, mejor ya no lo decía. Ella me dice hace unos días,
no le dijiste a la iglesia. Me siento mal, hermanos. Y le pido perdón a ella. No le dije a la iglesia, porque yo esperaba que ella me lo dijera, pero no era así. No era así. Yo debía haberle dicho. Falleció su hermano y ha pasado una situación difícil. Le ha fortalecido, pero yo entiendo aquí entre nos que desearía que también la iglesia orara por ella, para que Dios le consolara cada vez más. Falleció su hermano y ha pasado una situación difícil. Y todo esto, hermanos, todo esto ha llevado a que yo les invite ahora que oremos al Señor, que sigamos buscándole a Él. ¿Qué cosas van a pasar? No, no sabemos. Estemos preparados, sí. Y voy a invitarles también, porque qué otras situaciones hay, qué problemas hay en el hogar, qué limitaciones, qué escasez, qué conflictos. No sabemos. Pero ahorita le podemos decir a Dios de una manera muy especial. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, hermanos, y vamos a presentarnos delante de Dios. Y como acostumbramos, con sus propias palabras expresen a Dios esto, y yo voy a concluir la oración. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites estar contigo. Si algo estorbara el que podamos llegar hasta ti, bendito Dios, quita todo eso y concédenos la bendición de poder expresarte nuestras necesidades, o tú quieras escuchar las necesidades que ya hemos expresado. Estamos viviendo tiempos difíciles, no pensábamos que iba a ser tanto, no sabíamos que iban a haber situaciones muy cercanas. Nos preocupa, Señor, todo esto. Tú sabes, ha sido una semana no fácil y pareciera ser que van aumentando las preocupaciones, Señor. Pero también ha habido situaciones tal vez en los hogares, en algunos familiares que se han visto graves o han perdido la vida. Señor, gracias te damos porque has estado respondiendo a tu iglesia ante las plegarias que hemos presentado a ti. Se ha unido el grupo de oración, pero también tu iglesia misma se le ha invitado para que a las 12 del día pueda presentarse delante de ti, interceder por los necesitados. Y Señor, te damos gracias porque los que lo han hecho estarán gozosos de saber que tú respondes. Pero Señor, hay cosas que van a venir y te pedimos que nos fortalezcas, nos animes, nos ayudes y nos prepares, Padre eterno. Pero las que ya están ahora, las preocupaciones, los muchachos que están en sus casas,
los niños, los hermanos, hermanas, esposos, hermanas que están solas. Tú sabes, Señor, todo. Te ruego humildemente que permitas que tu misericordia se derrame en gran manera y concédenos apropiarnos de tu palabra para expresarlo así. Guárdanos como a la niña de tus ojos. Escóndenos bajo la sombra de tus alas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.